Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el servicio. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Traigo una palabra de parte de Dios referente a la victoria de nuestro Señor Jesucristo en esa tumba, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si pudiera titular esta prédica, la llamaría La tumba vacía. La tumba vacía. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Mateo 28. Mateo 28. Aleluya. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice la palabra de Dios, Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vaya a Galilea y allí me verán. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí vamos a leer. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra que es viva y es eficaz, Señor, y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón del hombre, Señor. Gracias por esta palabra que es antorcha, que es lumbrera a nuestro caminar. Gracias por esta palabra, Señor, que es como la miel agradable, dulce a nuestro paladar. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra. Es por ella, Señor, a través de ella que te conocemos. Es por ella, Señor, que a través de esta palabra podemos hacer tu voluntad. Enséñanos a obedecerla y a ponerla por obra, Señor, para que todas las cosas nos vaya bien, Señor. Ese es tu deseo, ese es tu anhelo, Señor, que todo nos vaya bien, Padre. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Berna había salido gritando a su madre, que estaba en una cocina haciendo los quehaceres en una casa que habían alquilado en el bosque. Los gritos de Berna, la hija de esta madre, eran: mamá, mamá, mis hermanitos se están ahogando. Aquella madre desesperada salió corriendo y dejó todo lo que estaba haciendo. Inmediatamente ella no sabía nadar, cogió unos salvavidas, se los puso en sus hombros. Estaba decidida a no dejar morir a sus hijos. Con una oración en sus labios y con un amor más fuerte que la muerte, se aventó al agua. Dana, una de sus hijas,
mayores luchaba por salvarse, mientras que Jim, su hermanito, la veía y iba en su auxilio. Aquella madre llegó a donde estaban sus hijos, hizo todo lo imposible por salvarlos. Ahora la lucha por la vida había terminado. Una madre y 2 hijos habían muerto. Esta familia de 6, ahora 3 sillas vacías, un padre y 4 hijos se retorcían fuera de aquella cabaña, lamentándose y haciendo preguntas a aquel padre, ¿por qué le había sucedido aquello? Muchos nos preguntamos, amados hermanos, por el sufrimiento en esta vida, por lo que pasamos, por las injusticias, las inmoralidades, las guerras, las enfermedades y todas estas cosas que enfrentamos a diario en este mundo. Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me pasan estas cosas? Algunos cuestionan la muerte, que si ahí termina todo. Otros piensan que después de la muerte hay vida. Y son preguntas que nos hacemos. La muerte, amados hermanos, no está tan muerta como muchos piensan. Todos los seres creyentes y los no creyentes estaremos sujetos a nuestro último enemigo, que es la muerte. Un día, si Cristo no viene y nos levanta, experimentaremos la muerte, desafortunadamente. Pero la muerte en las escrituras, en la palabra de Dios, tiene más de un significado. No voy a explicar todo acerca de esta palabra muerte, pero la muerte vino. ¿De dónde salió la muerte? ¿De dónde vino la muerte? ¿De dónde apareció la muerte? La muerte es el resultado del pecado, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a Génesis capítulos 2 y 3. Enseña que la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados, amados hermanos, para vivir para siempre, con la capacidad de vivir para siempre. Cuando desobedecieron a su Creador, a Dios, la orden que Dios les había dado trajo como consecuencia el pecado y luego la muerte. El pago del pecado es muy caro, amados hermanos, y se le llama muerte. Adán y Eva vinieron a estar sujetos a la muerte física. Dios había puesto el árbol de la vida en ese huerto, en esa casa preciosa que Dios les había hecho, a fin de que vivieran para siempre. Ese árbol de la vida, amados hermanos, el propósito de ese árbol era para que aquellos primeros seres vivieran para siempre y no murieran. Ese árbol está relacionado con la vida eterna. El pueblo de Dios tendrá acceso de nuevo a ese árbol de la vida. En Apocalipsis 2 y 7, Apocalipsis 22, 2, lo vemos, que ese árbol de la vida todavía va a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva.
Había otro árbol de la ciencia del bien y del mal en medio de aquel huerto. Y su propósito era, amados hermanos, probar la fe y la obediencia de Adán hacia su creador y hacia su palabra. Ahora Dios había creado a los seres humanos con libre voluntad de obedecerlo o desobedecerlo. Y es lo mismo que hoy tenemos cada uno de nosotros, el libre albedrío, la libre voluntad de obedecer a Dios o de desobedecerlo, aceptarlo o rechazarlo. Está en usted, en cada uno de nosotros. Por eso la salvación es personal. No es que la comadre o el compadre o la abuelita. No, la salvación es personal, amados hermanos. Y en cada uno de nosotros está esa libre voluntad de obedecer o desobedecer. De aceptar al Señor Jesucristo como su Señor, su Salvador, o rechazarlo. Ahora, la muerte pareciera que había logrado su propósito con nuestros primeros padres, con aquellos primeros seres humanos. Pareciera que hubiera triunfado el pecado, la muerte, Satanás, nuestros enemigos acérrimos. Pero el Señor Jesucristo, a través de los labios de Juan, allí en 3:16, en ese versículo precioso que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no ha mandado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿qué es lo que pasó? El mundo, las personas, la humanidad amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, y no vinieron a la luz para que sus obras fueran manifiestas, sino que seguimos haciendo el mal de continuo. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Se necesita un Salvador, se necesita un Redentor, pero no un como nosotros. Se necesita un ser humano que nunca haya concebido pecado, que nunca haya fallado, y eso se llama Cristo, nuestro Redentor. Él vino a darnos vida y vida abundante. Él vino a pagar el pago, la deuda del pecado que había en contra de nosotros. Él vino a quitar el acta de los decretos que nos acusaba. Es Cristo nuestro Señor. En Él hay vida y hay vida abundante. Se necesita un Salvador, amado hermano, amigo, amiga. Necesitas un Redentor. Su nombre es Cristo. El primer Adán falló. El segundo Adán en Cristo, él no falló. Aleluya. Los relatos de la resurrección. Todavía hay mucho escéptico que creen que Jesús no resucitó, que Jesús entró en un gran coma y no creen. Pero la Biblia nos da muchas evidencias, nos da muchas pruebas de que Jesús resucitó. Usted vaya allá a Jerusalén, va a ver la tumba vacía. Y esa es para mí personal. Yo, si fuera a Jerusalén, no visitaría la tumba. Yo ya sé que está vacía. ¿Qué voy a ver? No voy a ver nada. Una vez iba de camino a mi tierra, a Durango, y se me ocurrió parar para visitar la tumba de Pancho Villa. Allí están los huesos. Pero la tumba de Cristo está vacía, más hermanos. Está vacía. Aquí son un grupo de mujeres va a la tumba muy temprano, como acabamos de leer. El primer día de la semana, el domingo. Y la razón que ellas iban era para embalsamar el cuerpo de Jesús, de acuerdo a Mateo 28:1. Lo acabamos de leer. Esto también se encuentra en los otros evangelios. Otra. Descubrieron, amados hermanos, que la piedra
que cubría aquella estaba movida, estaba recorrida. El cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Y ahí ven un ángel que les explica la situación y les da un mensaje. Las mujeres regresaron corriendo a Jerusalén para contárselo a los demás discípulos, pero estos no los creyeron. Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba salieron corriendo y fueron a la tumba y comprobaron que la tumba estaba vacía. Pruebas, amados hermanos, de que Cristo resucitó entre los muertos. Aleluya, aleluya. María Magdalena le sigue de nuevo hacia la tumba y se queda ahí después de ellos que se han ido. Entonces Jesús hace su primera aparición a una mujer, a mujeres. Yo no sé por qué se les apareció a las mujeres, pero es que la mujer es buena para comunicar. Buena para comunicar. Y de rápido se esparció la noticia de que la tumba estaba vacía. No voy a usar otra palabra, son buenas para comunicar. Así que no voy a andar diciendo que yo dije. Son comunicadoras. Si hubiera sido un hombre, tal vez se hubiera ido a ver la televisión. Pero no, la mujer salió y esparció por todo Jerusalén. Aleluya. Obedeció lo que Jesús le había dicho. Id a tus hermanos. ¡Pum! Pero ese mismo día se le aparece a Pedro y a Juan. Pruebas irrefutables. Aleluya. Entonces veamos algo, amados hermanos. Cómo sucedieron las cosas. Es interesante notar cómo Satanás trabaja a través de personas. Fíjese. Usaron la traición para apoderarse de él. Usaron la ilegalidad para apoderarse de él. Usaron la calumnia para acusarle ante Pilato, ante las autoridades. Y ahora estaban usando el soborno. Traición, ilegalidad, calumnia, soborno. Todas estas cosas nos acusa Satanás. Usa Satanás. Aleluya. Pero no pudieron. A pesar de todas las artimañas satánicas, a través de todo eso, no pudieron deshacer el plan de Dios. A eso del mediodía, de acuerdo a la palabra de Dios, del viernes, el día en que el Señor Jesucristo fue crucificado, sus discípulos se habían ido, se habían esfumado. Aquel que decidió vender, traicionar a su maestro por la suma de cualquier esclavo, fue y se ahorcó y se sabría después. Aquel que decía que lo seguiría hasta la muerte y que no lo negaría, estaba escondido, llorando, quejándose con su dolor, con su sentimiento, porque lo había negado 3 veces. Ahora Jesús colgaba de una cruz solo. Solamente Juan y la madre de Jesús estaban ahí. Todos se escurrieron, todos se esfumaron y el Hijo de Dios colgado en una cruz, sufriendo la batalla contra la muerte. ¿Se imagina? Mateo es bien elocuente y dice, entonces todos los discípulos le abandonaron y oyeron. Mateo 26, 56. Alguien escribió así, dijo, y a veces yo no lo entendía, la muerte de la muerte con la muerte de Jesús.
solamente Él podía matar la muerte. No había otra manera de matar a la muerte. Usted trate de matar a la muerte, a ver cómo le va. La muerte lo va a matar. Pero Cristo sí pudo matar la muerte. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y aquí en la muerte de Cristo hay esperanza, amados hermanos. El largo viaje del Getsemaní al Gólgota duró más o menos unas 24 horas. Y terminó cuando Jesús entregaba su espíritu. Con la llegada de la noche llegaba el sábado, el sabbat judío. Entonces, todos los que habían sido ejecutados no podían durar ahí hasta el sábado. Era una ley de ellos, era un mandamiento de los judíos. Entonces, ¿qué tenían que hacer para acelerar la muerte de que todos aquellos todavía estaban vivos? Les quebraban los pies. Y esto hacía más agonía en la muerte de aquellos. Pero cuando el centurión romano, aquel soldado, llegó ante Jesús y lo vio y miró que estaba muerto, dice que para cerciorarse con su lanza le dio en el costado y que salió un líquido acuoso con sangre. Jesús había muerto. Ahora, la muerte, amados hermanos, para las personas antiguas la muerte estaban más familiarizados ellos que nosotros con la muerte de un ser querido. Nosotros hoy en día aquí en los Estados Unidos, aquí en Occidente, cuando muere un ser querido, lo primero que hacemos se llama a un médico, a algún profesional para cerciorarse que ese ser querido esté muerto. Y una vez que se cerciora que esté muerto, se habla a una funeraria y viene la funeraria y lo recoge y se lo lleva donde es preparado aquel cadáver para que tenga su mejor aspecto. Después es llevado a una funeraria donde será presentado por algunos días para que los seres queridos, los amigos lo puedan ver al muerto, y después será llevado al cementerio donde ahí hay un hoyo y donde se le hace un servicio, una despedida. Muchas veces ese hoyo es cubierto con una alfombra verde para quitar la tristeza de nosotros, para no hacer la muerte tan dramática. Pero allá en el Medio Oriente, en la antigüedad, amados hermanos, era muy diferente. Eran los familiares, los amigos del difunto, del muerto, quienes preparaban ese cuerpo. Inmediatamente cuando Jesús muere en la cruz, inmediatamente dos de sus grandes amigos, de aquellos que él se había ganado, hombres de mucha importancia, hombres ricos como José de Arimatea y Nicodemo, van y piden el cuerpo a Pilato y se los entrega. Aleluya. Entonces ellos se encargan y las demás mujeres de preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Primero lo lavan, luego lo ungen con aceite y luego lo vendan con unas mortajas llenas de especias aromáticas para amortiguar el olor y así perseverar el cuerpo un poco más. Entonces, mientras los seguidores de Jesús hacían todas estas cosas, los fariseos, los saduceos y toda esta gente religiosa haciendo una nueva petición a Pilato allí, Mateo 27, 63. Imagínense esta gente, amados hermanos. Mateo 27, 63, voy a leerlo. Diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, fíjese bien, dijo: viviendo aún después de 3 días, dice, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta que el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. La religión, amados hermanos,
Hay que tener cuidado en qué estás creyendo. Y todavía se sigue divulgando este dicho, que a Jesús se lo robaron. ¿Por qué? Porque sobornaron los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley. Les pagaron para que dijeran semejante mentira. Ahora, Jesús no está en una tumba. Jesús está vivo. A Pilato realmente no le importaba. Además, él ni creía. A él le importaba el gobierno romano, las autoridades romanas. Y mientras no se hicieran disturbios, él estaba tranquilo. He terminado con ese Jesús. Se acabó. Ahora, pero mientras tanto los seguidores de Jesús guardaban luto, estaban tristes, estaban desilusionados, haciéndose la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Las primeras horas del domingo, amados hermanos, muy de mañana, aquella guardia que habían puesto, aquel sello que había dado Pilato, pongan el sello en la tumba, en la piedra, para que nadie, se tenía que respetar. Además había guardia, había soldados ahí velando las vigilias, para que nadie robara el cuerpo de Jesús. Pero algo pasó. De repente, amados hermanos, la tierra tembló. Un temblor de tierra y una luz brillante, resplandeciente como el sol mismo en su cenit, se dejó ver por toda Jerusalén. Increíble. Mateo 28, 2 y 4, lo que vamos a ver. Poco después, María y la otra María, Salomé, Juana y otras mujeres. Vean, amados hermanos, la mujer. El propósito de ellas era ir a visitar la tumba y terminar lo que ellas habían empezado, de embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo. De acuerdo a Lucas 24:1. Pero cuando llegaron ellas se preguntaban, ¿y quién nos removerá la piedra? Acuérdense, era una piedra gigante, una piedra de molino, muy pesada. Se hacía un surco y se rodaba. Pero ellas se preguntan, ¿y quién nos va a removerla? Eran mujeres. Pero cuando llegan, la piedra está removida. María Magdalena no entra. Las otras mujeres sí entraron. María Magdalena, amados hermanos, amaba al Señor Jesucristo mucho, porque le había sacado 7 demonios. Imagínense, con uno ya no hay qué hacer. 7 demonios. Entonces ella amaba al Señor Jesús. Lo amaba, yo creo como ninguno de nosotros. Estaba tan agradecida con su Señor. Entonces las demás mujeres entran, ella se regresa, va y da las nuevas a Pedro y a Juan y les dice, hey, se han llevado a mi Señor, no está, la tumba está vacía, se lo han llevado, se lo han robado. Imagínese, muere un familiar suyo, usted va y después de días le va y le lleva unas florecitas ahí al difunto, pero de pronto ve que la tierra es removida y que el cajón, y lo abre y no está. ¿Qué va a decir usted? Ay, se robaron a mi esposo. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué le va a decir a sus amigos? Eso es lo más probable. Se lo robaron, lo sacaron. Mi esposa está. Pero sí, hermanos, póngase en el lugar de esta persona. Se lo robaron. Entonces corre y va María y le dice a Pedro, y esos
Al principio no le creyeron, pero su curiosidad los mataba y sale corriendo los dos. Pero Juan era más joven que Pedro y Pedro ya estaba viejón. Y ahí va Pedro. Y llega Juan primero, pero este no se mete a la tumba, sino que de adentro mira. Sí, está movida la piedra. Bueno, le echó una mirada nomás. Pero Pedro llegó y se metió hasta el fondo. Y empezó a estudiar el sudario de Jesús, la mortaja. Vio que no estaban como cuando alguien se roba algo o como cuando usted dobla una servilleta así. Vio Pedro que el sudario estaba como enredado en un ovillo, en algo redondo, o sea, la cabeza del Señor Jesucristo. Y la mortaja estaba intacta, o sea, tenía la forma del cuerpo todavía. Y entonces fue cuando Pedro dijo, algo extraño ha pasado aquí. Entonces Juan ya se metió y miró y creyó y le dijo a Pedro, está vivo, Pedro. Wow, está vivo. Híjole. Imagínese otra vez. Usted está ahí ante la tumba del ser querido. Seamos realistas. ¿Usted qué iba a ir a contarle a su esposo o a sus amigos o sus seres queridos? Ha resucitado. Y tal vez el esposo o la esposa, ¿y para qué? Pero es una realidad. Dice que para explicar esto, hermanos, el cuerpo no estaba. Todo estaba intacto. La mortaja ahí estaba. Como si el cuerpo se hubiera esfumado y se hubiera salido y hubiera dejado todo igual. Entonces, ¿cómo se podía explicar esto? Las mujeres estaban mudas, tuvieron miedo, estaban temerosas. Entonces algo pasó. Vea cómo es el Señor Jesucristo. A eso cuando de pronto ellos iban ya miedosas, temerosas, con duda, y ahí van platicando las mujeres, usted sabe cómo, comunicando lo que había pasado, lo que habían visto. Entonces sucede algo. Se encontraron a alguien que les quitó el miedo, que les quitó el temor, que les quitó la duda. Y les dijo, paz a vosotras. Cuando tus temores, tus miedos a la muerte, a la enfermedad, ahí está Jesús y te dice, hija, aquí estoy yo. No tengas temor, no tengas miedo. En ese momento llega Jesús y le dice a las mujeres, tranquilas, paz. Entonces ellas fueron y buscaron a los discípulos y les contaron, pero tampoco les creyeron. Aleluya. Cuando las mujeres se corrió la voz de que un cuerpo había desaparecido y todo eso, entonces todos se reunieron en una habitación, no sé qué tan grande sería, pero ahí estaban todos.
Mujeres, hombres, seguidores del Señor Jesucristo, comentando otra vez, lo rumora, ha resucitado, se lo han robado, se lo han llevado, oye, la puerta está removida, otras mujeres, no, estaba la mitad y que bla, bla, bla. Ya ve cómo somos nosotros y le inventamos. Yo creo que así estaban y otros le agregaron, no, viste los ángeles y que tenían alas, no, tenían, no. Ahí estaban, encerradas. La puerta estaba bien cerrada. Pero faltaba uno. Tomás no estaba en esta vez. Tomás se había ido a su casa, se había encerrado otra vez, desilusionado, triste. Él no estaba en esta ocasión. Entonces, y otra vez con las puertas cerradas, de pronto el Señor Jesucristo se aparece en medio de la habitación y dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. Wow. Y la misma orden: vayan y díganle lo que han visto, lo que ha sucedido. Eso es lo mismo que hoy tenemos que hacer nosotros. Vayan y díganle lo que ha pasado con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio, sencillo, simple. Cristo vino a morir por nosotros, pero ha resucitado. Él no está en la tumba está vacía. Aleluya. Pero 8 días después, otra vez, estaban todos reunidos en el aposento alto. Otra vez lo mismo, los rumores de Jesús ha resucitado, la piedra estaba quitada, 2 ángeles, la gran luz, los guardias tirados como muertos y todo esto. Pero esta vez estaba Tomás y dijo: yo no creo nada hasta que meta mis dedos en sus manos y mi mano en su costado. No creo. Y no les creo, ustedes son unos mentirosos. Yo no creo. Y que de pronto otra vez se aparece Jesús en medio de la habitación, pero esta vez venía por una persona en particular. Esta vez venía para Tomás. Y otra vez: paz a vosotros. Tomás, mete tu dedo en mis manos, mete tu mano en mi costado. Tomás ni siquiera se levantó. Esta es la fe y esta es la verdadera fe de un cristiano genuino. Él solamente dijo: Señor mío y Dios mío, creo. Pero muchos todavía dudan y andan buscando aquí y allá y no se han entregado al Señor Jesucristo y no lo han aceptado como su Señor, como su Dios, como su amo, como tu Padre. Y Jesús le dijo otras palabras: porque me has visto, has creído. Pero le dijo: bienaventurados los que no ven y creen. Ahí aquí entramos usted y yo. Yo y usted no estuvimos, no conocimos al Cristo de la historia. Pero déjeme le digo una cosa: como Pablo, hemos conocido al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Muchas personas que conocieron a Jesús experimentaron sus milagros: sanar enfermos, hacer libre endemoniados, aún resucitar muertos. Jesús asistió a 3 funerales: con la hija de Jairo, con el hijo de la viuda de Naín, con Lázaro. Y los 3 se suspendieron los servicios fúnebres porque Jesús los resucitó. Y porque donde Jesús está no puede haber muerte, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que esté muerto, si ha morido en mí, va a vivir para siempre. Amados hermanos, ¿usted ha creído en el Señor Jesucristo?
¿Usted le ha entregado su corazón a Cristo? Déjame le digo una cosa, usted va a vivir para siempre. Usted ya no va a morir. Desde ahora empieza la vida eterna en los creyentes, porque hemos creído en la resurrección y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros nos podemos identificar con algunas de estas personas. Algunos creyeron de inmediato. Otros creyeron con la evidencia indirecta, al ver la mortaja, al ver las vendas. Otros creyeron, amados hermanos, solamente viendo. Pero el asunto es, tenemos que creer. La pregunta sigue todavía en el aire, amados hermanos. Esa pregunta que le hizo Jesús a Marta: ¿crees esto? O sea, ¿tú crees que Jesús puede darte vida eterna? ¿Lo crees? Esto es cuestión de fe, amados hermanos, y es personal. A fin de cuentas, todos los que estamos aquí, todos tus amigos, todos tus familiares, tus papás, algunos de ellos ya murieron, pero todos vamos a resucitar un día. Unos para vida eterna y otros para perdición. Pero tú vas a decidir en esta vida. Y hay dos lugares. No hay un intermedio. Uno es el cielo y el otro es el infierno. El cielo es un lugar precioso que no se compara a nada aquí en la tierra de lo que vamos a tener ahí en el cielo. Si no tienes casa aquí, no tienes que pagar tu mortgage. Jesús ha ido a preparar una casa, una mansión. Allá no vas a pagar mortgage, allá no vas a pagar renta, allá no vas a pagar biles, allá no habrá enfermedad, allá no habrá dolor, allá no habrá ni necesidad de sol. Oh, bendito Dios. ¿Cuántos renegamos por trabajar? ¿Cuántos a veces no tenemos para pagar la renta? Cuando una enfermedad nos asedia, renegamos. Oh, déjame le digo, hay una vida mejor que esta, amados hermanos. Y aquellos que, no, pues a mí nada más me hace falta. Pero la vida eterna no se compara con la vida terrenal. Hay una mejor vida después de esta. Y es la misma vida que Jesús tiene ahora. Y esa vida te la ofrece Él en esta mañana. La vida que Jesús está viviendo es la misma vida que usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, vamos a vivir. Seremos eternos.